tu pelo, yo no sé, o esa manera de caminar. Pregunté a los grandes entendidos y ellos no entienden lo que trato de explicar. No razono ni escucho, tú me has cambiado mucho. Esto tiene que ser electricidad. Hay algo eléctrico entre tú y yo que no sabemos cómo apareció. Es algo eléctrico entre tú y yo, tú y yo, tú y yo. Hay algo eléctrico entre tú y yo que no sabemos cómo apareció. Es algo eléctrico entre tú y yo, tú y yo, tú y yo. No podemos explicar con palabras. Es una corriente de extraña polaridad. Cada vez que nos vemos a los